Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Hoy les traigo una historia que sinceramente me tiene con el corazón en un puño y lleno de expectativas. Como bien indica el título que ven, vamos a sumergirnos en el reencuentro de dos personas que por las circunstancias de la vida se separaron, pero cuyo destino, o quizás el destino del amor, ha querido que se crucen de nuevo en un lugar tan especial como un hotel. Si han leído bien, Serkan y Özge se reencontraron en este hotel. ¿Se imaginan la mezcla de emociones? La sorpresa, quizás la incomodidad inicial, la chispa que podría reavivarse, o tal vez solo una cordialidad forzada. Las posibilidades son infinitas y eso es lo que hace esta historia tan fascinante. Antes de lanzarnos de lleno a esta aventura narrativa, quiero recordarles algo que para nosotros es fundamental. Si todavía no lo han hecho, por favor, denle ese botoncito rojo que dice suscribirse. Es gratis y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido tan interesante como este. Y por supuesto, no olviden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Estamos construyendo una comunidad increíble juntos y cada uno de ustedes es parte esencial de ella. Ahora sí, agárrense bien porque vamos a desgranar esta historia paso a paso. Nuestro punto de partida es ese título intrigante: Serkan y Özge se reencontraron en este hotel. Piensen en ello. Un hotel. Un lugar de paso, de encuentros fugaces, de secretos susurrados, de despedidas dolorosas y a veces de nuevos comienzos. ¿Por qué un hotel? ¿Fue una coincidencia, un plan maestro, un viaje de negocios que desembocó en algo más? Las preguntas nos asaltan de inmediato. Imaginemos a Serkan. Quizás él está en este hotel por una convención, una reunión importante o simplemente para tomarse un respiro de la rutina. Entra en el lobby rodeado de gente desconocida, buscando quizás la discreción, la paz, o simplemente su habitación. Y de repente al girar una esquina, levanta la vista y la ve. A Özge. Justo ahí. En el mismo lugar. La primera reacción, estoy seguro, sería de shock. Un instante de incredulidad, seguido por una avalancha de recuerdos. ¿Y Özge, cómo reaccionaría ella? ¿Estaría igual de sorprendida que él? Quizás ella también está aquí por motivos profesionales, o tal vez, de manera deliberada, eligió este hotel con una esperanza secreta, aunque no la admitiera ni a sí misma. Ver a Serkan después de tanto tiempo, en un entorno tan neutral como un hotel, debe ser una experiencia digna de película. ¿Habría una sonrisa nerviosa? ¿Una mirada de sorpresa seguida de una pose de indiferencia? ¿O quizás una mezcla de ambas? Piensen en la historia que los unió y luego los separó. ¿Fue un amor apasionado que terminó en malentendidos? ¿Una separación forzada por circunstancias externas? O tal vez ambos tomaron caminos diferentes, creyendo que era lo mejor para cada uno, pero dejando un espacio vacío en sus corazones. El hotel se convierte en el escenario donde todas esas preguntas vuelven a la superficie. ¿Es un lienzo en blanco para que se pinte una nueva escena en su relación, o para que se reafirmen las decisiones del pasado? La tensión en ese primer encuentro, en el lobby, en el pasillo, o quizás en el restaurante del hotel, debe ser palpable. Los silencios incómodos, las palabras medidas, la forma en que sus miradas se cruzan y se desvían. Cada detalle cuenta. ¿Se saludan con un apretón de manos cordial, o hay un abrazo tentativo que rompe la barrera del tiempo y la distancia? La forma en que actúan en esos primeros instantes nos dará una pista sobre la naturaleza de su separación y la posibilidad de una reconciliación. Ahora, consideremos las diferentes direcciones que podría tomar este reencuentro. Una posibilidad es que a pesar de la sorpresa inicial, ambos hayan madurado, hayan aprendido de sus errores, y este encuentro sea una oportunidad para una conversación sincera. Quizás se sienten en el bar del hotel, piden un café o una copa, y durante horas comparten sus experiencias, sus vidas desde que se separaron. Es el momento de aclarar dudas, de pedir perdón si es necesario, y de entender si todavía hay algo que los une. Otra opción, que también es muy interesante, es que el reencuentro avive viejas chispas. El ambiente romántico del hotel, la nostalgia, y la simple presencia del otro podrían ser suficientes para que el amor que una vez sintieron resurja con fuerza. Imaginen una cena romántica en el restaurante del hotel, con la luz tenue y la música suave. Las conversaciones que antes eran cautelosas, ahora fluyen con más naturalidad,
las risas se vuelven más frecuentes y las miradas se detienen un poco más. ¿Podría este hotel ser el lugar donde su historia de amor tenga un segundo capítulo? Pero no todo tiene que ser un cuento de hadas. También existe la posibilidad de que el reencuentro sea más complicado. Quizás hay resentimientos profundos. 2. Heridas que no han sanado. En este caso, el hotel podría ser el escenario de una confrontación, de un intento por cerrar ciclos de forma definitiva, o incluso de una despedida final. Las palabras podrían ser duras, las emociones a flor de piel, y la experiencia, aunque dolorosa, podría ser necesaria para que ambos puedan seguir adelante. Pensemos en los detalles prácticos de un reencuentro en un hotel. ¿Están hospedados en el mismo hotel? ¿En la misma planta? ¿Se cruzan en el ascensor? Cada uno de estos pequeños detalles añade capas a la narrativa. Imaginen la sorpresa de Serkan al ver la tarjeta de habitación de Ozge en el buzón, o viceversa. O quizás, un encuentro fortuito en la piscina o en el gimnasio del hotel. El hotel en sí mismo se convierte en un personaje más de esta historia. Su arquitectura, su ambiente, los murmullos de los otros huéspedes, todo contribuye a la atmósfera del reencuentro. ¿Es un hotel de lujo, lleno de opulencia y glamour? ¿O es un hotel más acogedor con un encanto rústico? El entorno puede influir significativamente en el estado de ánimo y en las interacciones entre Serkan y Ozge. ¿Qué tipo de hotel creen ustedes que sería el más propicio para un reencuentro así? ¿Uno que invite a la intimidad y a la reflexión, o uno que les ofrezca la posibilidad de desaparecer entre la multitud si así lo desean? Personalmente creo que un hotel con un toque de historia, quizás uno de esos hoteles boutique con personalidad propia, podría ser el escenario perfecto. Un lugar donde cada rincón parece tener una historia que contar, y donde la privacidad está garantizada. Ahora, volviendo a la trama. Una vez que la sorpresa inicial ha pasado, y han logrado establecer algún tipo de comunicación, ¿cuáles son las conversaciones que se darían? Podrían hablar de sus familias, de sus trabajos, de sus sueños. Podrían recordar momentos divertidos que compartieron, o quizás momentos difíciles que superaron juntos. Lo importante es que este reencuentro les permite verse el uno al otro como las personas que son ahora, no solo como las personas que fueron en el pasado. ¿Y qué pasa con el factor sorpresa? ¿Lo mantuvieron en secreto? ¿Se lo contaron a alguien? Si se encontraron de forma inesperada, es probable que ninguno de los dos lo haya planeado. Pero si uno de ellos sabía que el otro estaría allí, la historia cambia. ¿Fue una coincidencia divina, o una movida estratégica? Para mí, la belleza de esta historia reside en su ambigüedad. No sabemos el desenlace. Y eso es lo que nos mantiene enganchados. ¿Terminarán tomados de la mano, saliendo del hotel hacia un futuro juntos? ¿O se despedirán con una sonrisa melancólica, cada uno volviendo a su propia vida, pero con la satisfacción de haber podido compartir un momento de conexión? Imaginen la última noche en el hotel. ¿Se encuentran una última vez para despedirse? ¿O quizás, para dar un paso adelante? Las posibilidades son infinitas y eso es lo que hace a estas historias tan humanas y tan cautivadoras. El título nos deja con la pregunta abierta, y eso es precisamente lo que buscamos en nuestro canal, historias que nos hagan pensar, que nos emocionen y que nos hagan reflexionar sobre las complejidades de las relaciones humanas. En resumen, el reencuentro de Serkan y Ozge en este hotel es una historia llena de potencial. Desde la sorpresa inicial hasta las profundas conversaciones que podrían surgir, pasando por la posibilidad de que viejos sentimientos resurjan o que se cierren ciclos de una vez por todas. El hotel actúa como un catalizador, un escenario neutral donde el pasado y el presente chocan, y donde el futuro de su relación queda en el aire. Sea cual sea el desenlace, este reencuentro es un recordatorio de que el destino tiene formas misteriosas de entrelazar nuestras vidas, y de que a veces, los encuentros más inesperados pueden tener el mayor impacto. Muchas gracias por acompañarme en esta reflexión y por sumergirse conmigo en la intriga de esta historia. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Serkan y Ozge deberían darse una segunda oportunidad? ¿Qué creen que sucedió después de este reencuentro? Dejen sus opiniones y teorías en los comentarios de abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y de la historia que les he compartido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda enormemente a que más personas descubran nuestro contenido.
Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con quien crean que pueda disfrutar de una buena historia. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras narrativas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.